corto y por derecho y les digo que nos interesa conocer a Polly Fairman, que es una famosísima pianista que ha actuado en muchísimos sitios del mundo, en Nueva York, por supuesto en Buenos Aires, y ahora verán él, por supuesto, a qué santo viene, en Tokio, en Pekín, etcétera, etcétera, y que desde hace relativamente poco, porque la institución fue creada hace bien poquito, es la presidenta de la Academia Valenciana del Tango, correspondiente además de la Academia Argentina del Tango. Poli, muy buenas tardes. Muy buenas Pero usted tardes. es uruguaya, usted no es argentina. No, soy uruguaya, sí. Es que tenemos siempre asociado el tango Es verdad, es con verdad. Argentina y en Pero cambio... eso es mala publicidad de uruguaya porque somos tanto como Argentina, patrimonio universal, tenemos el tango como imagen y como realidad. O sea, es una realidad rioplatense, digamos, pero como Argentina es más grande Ya. y tienen más trayectoria porque tienen más compositores, entonces siempre se cree que Buenos Aires y Uruguay, ¿no? y Montevideo. Y Montevideo sería, Sí, o sea, sí. la zona del Río de la Plata, y es donde Exacto. nace, crece, se desarrolla y desde donde se expande el tango. Pero aquí en Valencia, ¿qué sentido tiene una academia del Bueno, tango? no, tanto mi esposo como yo somos académicos de la Academia de Argentina. Cuando nos vinimos acá, hace 5 años, la Academia de Argentina nos dio la posibilidad de crear una academia acá. Y nosotros fuimos los creadores de esta Academia Valenciana, que tiene ya 2 años. Y tenemos académicos valencianos, amantes del tango, porque esto es un descubrimiento que he hecho ahora, de la cantidad de valencianos que aman el tango para bailar, para cantar, para lo que sea. Entonces, realmente muy entusiasmado con esta posibilidad de tener una academia acá, valenciana. No sé, debe ser de las pocas que hay fuera de Argentina, ¿no? En Europa hay más No, academias. nosotros en realidad tenemos la posibilidad de atraer académicos de toda Europa. Así que creo que es la única que hay academia así instalada como tal en Valencia. Hubo una cierta polémica cuando la creación, porque algunas personas dijeron, pero ¿qué tendrá que ver el tango con Valencia? Además, estuvo ayudando para la constitución de esta asociación Alejandro Fondemora, que Exacto, es un político exacto, muy que conocido. claro, pero fue gracias a él que tenía todas las conexiones que pudimos tener todos los papeles rápidamente, porque tanto mi esposo como yo, acá nuevos, no hubiéramos podido. Entonces ahí hubo una confusión lamentable, ¿no? Que Alejandro era el vicepresidente, yo soy presidente, él era vicepresidente y renunció a su vicepresidencia porque no quiso ponerse así, con la necesidad de que lo atacaran como fue atacado. ¿Y se sintieron ustedes atacados como institución? La verdad, bueno, la institución es independiente, pero que ataquen a alguien que realmente nos ayudó a concretarla fue muy doloroso. Y perderlo, Alejandro, él igual sigue activo, ayudándome fundamentalmente, pero no en forma visible, porque eso para mí fue doloroso. Para mi esposo también fue doloroso. Lo de Alejandro, desde luego, es una metamorfosis tremenda, porque es Sí. valenciano de Villarreal, como saben nuestros televidentes, fue presidente de las Cortes Valencianas y fue un eminentísimo político, ahora está retirado aquí en la Comunidad Valenciana, Sí. pero de un tiempo a esta parte se ha aficionado al tango de una manera Y tal... qué aficionado, Caramba, pues que ha porque hecho una enciclopedia y todo, y que ha presentado allí en Buenos Aires. tiene cantidad de libros escritos sobre la poesía del tango, tiene una memoria impresionante porque hay una peña que se hace todos los lunes, que están valencianos y algunos argentinos cantando, y él se acuerda de memoria todas las letras que uno se puede imaginar, así que Sí, contentos de poder no, mejor hacer estas respaldo no han cosas. podido ustedes tener aquí en la Comunidad Valenciana. Alguien dijo que el tango es un pensamiento triste que se baila. Y hay un poco de polémica también sobre si es más cantado o bailado, si el baile prevalece por encima del canto. Yo creo que se ve más el baile, ¿no? Se ve más el baile. Por ejemplo, cuando yo vivía en Nueva York, mucha gente que estaba sola, porque Nueva York es una ciudad
donde si hay alguien que está casado o tiene familia, vive afuera de Manhattan porque es caro vivir en Manhattan y todo eso. Entonces, los jóvenes que estaban viviendo en Manhattan, ¿qué hacían? Después de la hora de trabajo van al bar a tomar una copa, qué sé yo. Aparecen las escuelas de tango y muchos de esos que estaban solos en el bar van a esos lugares porque también está la posibilidad del abrazo. Entonces, en lugares donde hay tanta soledad y donde hay tanto, ¿qué tal que te cambio mi tarjeta de visita por la tuya de negocios que hace? La posibilidad de abrazarse, esa es la posibilidad magnífica que tiene la danza del tango. Que hay dos personas que no se conocen y que pueden sentir sus corazones cerca a través de la danza. Entonces, pienso que es más conocido el tango a través de la danza que el tango que se escucha o el tango, por ejemplo, instrumental, que es lo que hacemos nosotros, que tenemos que tener más posibilidades porque la gente, inclusive cuando se hacen conciertos con orquesta y todo eso, sinfónica, siempre piden o muchas veces piden una pareja de danza porque a la gente les atrae ver bailar el tango. Y en cuanto a la parte cantada, yo creo que aquí conocemos Volver, conocemos Sí. algo también a través de Evita, de la película y de la Sí. obra de teatro y todo Bueno, esto, nosotros pero tenemos una académica que se llama Graciela Di Palma, que es magnífica cantante y que tiene una me voz suena. extraordinaria. Sí. También estamos muy contentas y también tenemos a Inma Mateu, que es valenciana y que también es académica y canta. Pero, por ejemplo, con Graciela, yo tengo uno de mis proyectos, se llama Glamour Tango, el tango hecho mujer, y Graciela se está incorporando al elenco, ¿no? Bueno, y Graciela además es una especialista en Piazzolla, que es Sí, el renovador del tango, sí, ¿no? sí, 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 sí. Es el Y, es, renovador, y y además sí, con algunas letras, creo, de poetas uruguayos, me parece que también hay sí, algunos. Ferrer, Ajá, Horacio Ferrer, por eso ejemplo, es. María de Buenos Aires, la letra es de Ferrer, y Ferrer, bueno, ha sido el presidente de la Academia Argentina del Tango hasta su fallecimiento. Bueno, me hablaba usted de ese proyecto de tango con acento de mujer, pero el tango no es machista. Por eso lo hice. Pues Por explíqueme, eso lo hice, porque explíqueme. cuando, o sea, yo entro al tango invitada por Daniel Vinelli, que es mi dúo en la vida y en la Su música, esposo, al que ya hemos citado dos veces sin darle el nombre, pero es un gran especialista en el ¿cómo es? digamos que él, bandoneón, Bandoneón, es eso, que no me bandoneón salía. y compositor, y bueno, y él, cuando Astor Piazzolla tenía un quinteto, lo llama a Daniel y crea el sexteto, el New Tango Sextet. Entonces, Daniel es hoy en día considerado el sucesor de Piazzolla, digamos, como bandoneonista, es realmente muy conocido. Pero cuando yo lo conozco a Daniel, él me invita a ser la pianista de su quinteto. Y yo le dije, yo no sé tocar tango. Me dijo, bueno, ya vas a aprender. Y entonces, de entrada, o sea, pasar de la música clásica al tango es una cosa muy difícil, porque en la música clásica un pianista tiene libertad de expresión. El piano en el tango es como las paredes de una casa. Si yo me voy, se van todos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo empecé con el tango, pensé que, bueno, Daniel toca un instrumento, yo lo sigo a él. No lo tenía que seguir. Yo tenía que seguir las paredes. Bueno, de entrada nos vamos de gira, por Europa 3 meses de gira. Y yo, claro, acostumbrada a dar conciertos, ¿qué pido? Piano de cola largo. Y era una compañía con bailarines y todo, y mi piano ocupaba medio escenario, Claro. me odiaban todos, o sea, fue dificilísimo porque, claro, entendían que yo no entendía. Bueno, entonces son duros, o sea, saben lo que hacen, y yo realmente no sabía qué estaba haciendo porque estaba en una cosa nueva. Bueno, llegó un momento que dije, me voy. Hacía 6 años que estaba con Daniel y estaba con el Tango Metrópolis 6 años. Me voy. Entonces me fui y me llama un empresario de San Francisco y me dice que está creando una compañía de mujeres y que quería que yo fuera la pianista y que iba a llamar a Daniel Vinelli para que fuera el director musical. Entonces yo le dije, bueno, si Daniel Vinelli es director musical, ¿por qué no me llama a mí? Entonces me dijo, bueno, yo no sé tocar tango, pero
busca otra pianista. Entonces se hizo el silencio y después de 2 meses me llama y me dice, bueno, vas a ser la directora musical. Y esa fue mi primera vez. Pero bueno, ahí Daniel fue, me escuchó, me vio, que hice las cosas bien, volvimos a nuestra relación. Y ahí termina. Hicimos 4 funciones en San Francisco y yo siempre me quedé con las ganas. Qué maravilla tener una compañía que sea solo de mujeres. Y entonces pasó un año y en el 2008 mi hija en Uruguay, por su empresa, contrata el teatro Solís, que viene a ser como el Palau de la música acá, y me dice, ¿qué querrías hacer? Yo dije, yo quiero hacer una compañía de mujeres. Y ahí hice mi debut, el 2008, Glamour Tango, el tango hecho mujer, con el que hemos recorrido el mundo, la verdad. Y acá, antes de terminar de mudarme, entré con Glamour Tango. Y ahora, el año pasado, lo hicimos en el Palau el 9 de marzo. ¿Van a volver a hacerlo? ¿Van a girar de nuevo? Espero. Bueno, ese es uno de los proyectos. Y usted decía, claro, es que usted toca el piano desde muy chica. Bueno, el primer concierto grande que di fue a los 7 años. Y con Sinfónica toqué a los 11. Caramba. O sea, que el piano es... Caramba, y ese tránsito que usted comentaba de la música clásica al tango. Pero en el medio estuve a la latinoamericana clásica. Exacto, porque sí. Cuando hablamos de música clásica entendemos europea, ¿no? Exacto, música clásica europea, exacto. Los grandes compositores, Beethoven, Exacto. Schubert, Sí. Bach, Exacto. pero hay otra música del otro lado del charco. Claro que hay. Entonces cuando yo fui la primera vez en el 82, que fui a Nueva York, y me preguntaban de dónde era, y yo decía que era de Uruguay, la gente me miraba como diciendo, ¿qué será? ¿Será un país eso? Entonces decidí dejar la música clásica europea y pasarme a la latinoamericana. Hice toda una búsqueda de compositores que son muy reconocidos, pero poco conocidos, y empecé a tocar ese repertorio, que fue muy bueno hacerlo, porque hay mucha gente, o por lo menos había en esa época, que tenían miedo de ir a los conciertos de música clásica europea porque no tenían noción de si terminaba la obra o si había un movimiento, y por ahí eran muy largas y tenían miedo. Estas obras cortas latinoamericanas, que yo además explicaba de dónde eran y todo eso, acercó mucho público. Empecé a grabar y un día me dijeron que tenía que crear una organización sin fines de lucro y yo dije, no lo puedo hacer porque... Para divulgar la música para americana. La música, los compositores y también artistas, también pianistas, también músicos. Y eso lo hice sin dinero en el 84. Pues eso es otra historia, aparte que no quiero ocupar más tiempo de las preguntas que puedas tener. Está bien, o sea, hay un tránsito de la música clásica tradicional europea a la americana y de ahí al tango. De la latinoamericana y de ahí, con 20 años después, al tango. ¿Y ahora solamente se dedica al tango? Casi te diría que sí. ¿Y tiene usted un piano en casa? Tengo, claro. Ocupando todo el piso. No, porque ya no, se me fueron los berretines, como decimos nosotros, y empecé a darme cuenta que podía tocar con pianos más chicos. Y bueno, y ahí, tengo piano de cola en casa, pero no, grande no. Además, también me di cuenta que, por ejemplo, para Glamour Tango, cuando voy a tocar a otros lugares, ya no tengo el ego se me fue. ¿Pero eso es solo una cuestión de ego o es una cuestión de sonoridad? ¿Un piano de cola suena distinto a un piano más chico, más pequeño? O sea, sí, a un piano pequeño suena distinto. O sea, yo siempre toco con pianos de cola. Pero no tiene por qué ser tan largo, porque también uno puede aportar sonoridad, no tiene que ser volumen. Yo lo que creo es que cuando uno hace música, no es músico, sino tiene que ser artista. Y hay una gran diferencia entre ser músico y ser artista. Ser músico hoy en día se ve mucho porque se trata de tocar rápido, tocar todas las notas y tocar lo que el compositor técnica puso, exacto. Y lo otro pero es alma. Falta emoción. Claro. Entonces yo inclusive tengo un programa
que voy a lugares a hacer, que se llama El piano y las emociones, que es cómo hacer para intelectualmente o emocionalmente conectarse con lo que se está haciendo a través de imaginaciones y poder de ahí saltar a poder llevar esa emoción que uno a veces la imagina, relatos que uno imagina. Por ejemplo, yo lo hago a veces en escuelas conservatorios para niños chiquitos, ¿no? Que uno dice, ¿qué emoción puede tener un niño? Es conectarlo con la fantasía y ahí hacerlos vivir, y ahí pasa a tocar diferente. Es maravilloso esa parte. Sí, tiene que serlo, porque si no, no se explica que una mujer que ha tocado en sitios tan grandes y tan importantes como los que contábamos, así de pasada al principio de esta charla, ahora se dedique a cosas más pequeñas, a cosas para niños, para de capacidades diferentes. Sí, para por géneros ejemplo, que no son tan masivos como sí, el propio sí, tango. Es que si uno, yo lo que siento, ¿no? A esta altura... ¿No echa usted de menos aquello? Los grandes conciertos en grandes escenarios. Para nada, o sea, para nada. Yo estoy creo que estoy cumpliendo un ciclo, ¿no? El ciclo de haber aprendido, el ciclo del optimismo, el ciclo de... Entonces, en este ciclo de ahora, yo tengo que poder dar todo lo que aprendí, o parte de lo que aprendí, lo que yo pueda hacer. Para mí es muy importante poder ayudar a través de mi música, ¿no? Y entonces he tenido la suerte de tener experiencias muy motivadoras, y una de ellas fue la más importante. Yo viví 8 años en Japón, y estando en Japón yo veía que no veía gente en la calle con sillas de ruedas o no videntes o algo así. Hasta que un día, casi cuando me volvía, me invitaron a un concierto de bandas y vi que toda la planta baja estaba llena de sillas de ruedas. Y yo dije, ¿pero y esto qué? Dice, bueno, hay un príncipe, primo del emperador, que se dedica, no lo vas a conocer socialmente, pero se dedica a esto. Entonces yo hago que llamen de la embajada de Argentina. En ese momento yo estaba casada con el embajador argentino. Que llamen al príncipe. Y el príncipe no entendía cómo una embajadora, pianista, iba a querer ir a tocar a esos lugares. Y yo, cuando se me mete algo en la cabeza, le doy. Bueno, y entonces un día dije, bueno, voy a invitar a que vengan a la embajada. Y vinieron, pero eran gente mayor, en silla. No, a mí eso no era lo que quería. Yo quería ir a las instituciones. Entonces llamé yo y hablé con el asistente. Y un día me llama el príncipe y me dice que no entendía por qué yo quería ir a tocar ahí. Le dije, yo quiero ir porque yo soy egoísta y sé que lo que voy a recibir va a ser más de lo que yo voy a poder dar. Y entonces me dijo, ¿y cuándo? Le dije, bueno, en agosto. Y a la japonesa organiza pulcramente, con horarios de donde pongo el pie cuando llego al aeropuerto, sí. Hasta me mandaba los menús, una gira de 5 semanas por 25 instituciones. Claro. Esas 25 instituciones estaban en islas en el Pacífico, porque el criterio, por lo menos que había en esa época, fue hasta el 98, en el 98 cuando yo lo hice, era que era gente que se apartaba, leprosarios, gente con todo tipo de discapacidad, y el príncipe me acompañó. Aprendí japonés para poder conectarme con la gente, me enseñó, me mostró cosas. Y yo dije, bueno, yo es por esto que soy pianista. Madre mía. Ahí descubrí que ese es el sentido mío de ser aventura. Qué preciosidad, ¿no? Qué vivencia tan maravillosa. Pues que maravillosa. Y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora acá. Ha corrido mucho mundo, claro, pero 20 años en Nueva York, 20 años estuvo allí, ¿no? 20 más de 20 años. 8 en Japón, no sé en cuántos sitios más. Bueno, por supuesto en Uruguay. Y en Argentina. Y en Argentina. ¿Y ahora Valencia? ¿No nota usted una diferencia grande? No, pero Valencia es el lugar que he elegido para terminar mi vida, porque es el mejor lugar del mundo. Muy bien. Es el mejor, la gente, la vida,
la amabilidad, o sea, yo siento que mis amistades son mi familia, me ha sido todo muy, muy sencillo, es el lugar perfecto. El lugar perfecto para hablar de música clásica, para hablar de piano, para hablar de tango. Sin embargo, si hay algo que hace que los no expertos, los inexpertos en este género musical identifiquemos al tango, es al bandoneón, del que ya hemos hablado un poquito. Sí. Es una especie de, ¿cómo lo definíamos? Una especie de acordeón, ¿no? Bueno, no, el bandoneón es un órgano que se usaba portátilmente cuando fue creado para las misas callejeras. Ajá. Y era un instrumento que tenía unos pocos botones. Pero a la gente que lo tocaba le gustó y le empezaron a agregar botones. Por eso hoy en día es tan difícil tocar el bandoneón, porque no tiene sentido la colocación de los botones. Y además, un botón va para adentro es un sonido, para afuera es otro sonido. Y son 4 teclados, es como si fuera el teclado del piano, pero hay que tener mucha memoria para acordarse dónde está cada nota, porque no hay una continuidad, no hay una escala, no hay una escala. ¿Y hay mucha gente que lo practique? Cada vez más. ¿Sí? A pesar de esas dificultades. Sí. Es un instrumento que tengo entendido que nació en Alemania. Nació en Alemania. Nació en Alemania justamente para que se use como para las procesiones religiosas, como un órgano portátil en Alemania. Como acabó en América, en Argentina y en Uruguay. Dicen, hay una anécdota, yo no sé si quién la puede comprobar, que en la época, digamos, a principios del siglo XX, en Argentina, estaba cerca del puerto, había una cantidad de lugares donde estaban las chicas que entretenían, bueno, y que en una oportunidad había llegado un marinero en un barco de Alemania a Buenos Aires, y parece que cuando llegó el momento de pagar todo lo que con el entusiasmo había bebido, no tenía dinero. Dijo, esperen, y que fue al barco y que trajo un bandoneón. Esa es la anécdota. No sé si será verdad, pero es lo que dicen que fue la forma de... Bueno, supongo que la Academia del Tango aquí en Valencia, igual que en Argentina, que en Uruguay, que en donde está radicada, lo que pretende es contar estas y otras cosas de la historia del tango. Exacto, la idea es de anécdotas promover y de fomentar y que se sepa y de cultivar la cultura del tango. Que está reconocido internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad. Exacto, de Uruguay y de Argentina. Y que además tiene otra curiosidad, y es que sirve para definir la letra T en el alfabeto radiofónico. Ese que dicen Charlie, Papa, Tango, eso cuando parece que los pilotos están hablando con las bases y les mandan mensajes. T de tango. La T es de tango. Es curioso, o sea, el nivel de conocimiento internacional que tiene esta música que ha traspasado fronteras. ¿Usted nota que hay países donde hay una, fuera del ámbito natural del tango, que tienen una mejor, donde se recibe mejor el mensaje del tango y la forma de interpretar? Porque claro, hablábamos de Piazzolla, que era un renovador, hay un tango más clásico, otro más actual, y no sé si se puede seguir innovando en esa materia, pero hay gente, hay auditorios con mayor sensibilidad para el tango que otros, fuera de Argentina y Uruguay. Yo creo que sí. Por ejemplo, a mí una cosa que me sorprendió muchísimo es que me contrataran con tango, con el glamour tango, el tango hecho mujer, para ir a hacer una gira en China. En China. Que uno dice es un lugar donde los hombres tienen como, bueno, no sé, pero fuimos a China y tuvimos mucho éxito. Entonces, quiere decir que si algo tan específico como, digamos, un glamour tango, el tango hecho mujer, puede ir a China, el tango en su totalidad hoy en día es, yo creo, como el momento que se visualiza como el esparcimiento afectivo. No sé. Eso del abrazo me ha gustado, eso que contaba usted, que era una posibilidad de abrazarse y también de enredarse, porque se enredan las piernas de una manera y es muy complicado acrobática casi. Bailar el tango hoy en día, yo estoy inhibida, yo me inhibo porque realmente hay que saber, y lo que siempre, yo creo que lo que me inhibió fue una vez que salí a bailar con un señor
y el señor me echaba la culpa de todo lo que yo estaba haciendo, porque claro, El inapropiado era él. sí, porque si alguien que sabe guía, no hay posibilidad de que la mujer se equivoque, eso es lo que tengo entendido. El hombre sí que tiene ahí la dirección, ¿no?, del Exacto, baile. sí. Y la mujer es la que Ella tiene que saber seguir, complementa ese sí, movimiento. pero también tengo que reconocer algo. Como a mí me gusta mandar, No sé por qué lo intuía. yo creo que eso es lo que dificulta que yo pueda estar blandita y esperar que me diga qué es lo que tengo que hacer. Oiga, eso del tango arrabalero, ¿qué es? ¿Una categoría dentro del tango? Sí, el tango arrabalero es el tango del, digamos, del barrio, del arrabal, del barrio. Es el tango tiene, la historia del tango en sus más de 100 años, tiene distintas etapas. Y el tango arrabalero es como del principio de siglo. Y entonces que se bailaba en los barrios, inclusive la única mujer que bailaba era la que estaba dentro del burdel, pero sin embargo los hombres podían bailar juntos. ¿Ah, Y sí? no era, sí, Ah. hay fotos de antes que los hombres bailaban juntos. Y por ejemplo, yo tengo en mi espectáculo, a veces empiezo con un video de una película, blanco y negro, que hay un organillero que está pasando, entonces hay dos chicas que son hermanas que están bailando, ¿no? Y entra de repente la mamá con un moño así alto y dice, hijas, ¿qué están haciendo? Bailando tango, esa danza inmoral. Pero después, ya como en los 30 o 40, empieza a aparecer las orquestas bailables. Y entonces ahí sí empiezan a ver las mujeres que bailan y que no están mal conceptuadas. Ajá. Pero el arrabal es el barrio. Estaba pensando que hay otra ligazón entre Valencia y el tango, que es Concha Piquer. Exacto, Concha exacto. Piquer estuvo, que es valenciana celebérrima, Exacto. universalmente conocida, estuvo también muy interesada en la música. Sí. Además, el origen del tango es africano, pero el africano que va también a Cuba y ahí nace la habanera. Y en esa época, era en el 1800, viajaban también muchos de España a Cuba y llevaban la música y aparece también, está el tango andaluz. Ujú. Y yo tengo el primer CD mío, que es de música brasilera, de un compositor llamado Ernesto Nazaré, de 1850. Hay tangos brasileros. Quiere decir que hay toda una historia y zarzuelas que tienen tangos adentro. Todo está conectado. Sí. Poli, no nos debe quedar ya mucho tiempo, no me han dicho todavía, pero me parece que debemos estar ya casi. Un minutito, ahora me hacen la seña. Proyectos. El de recuperar este espectáculo de mujeres, ¿algún otro en la cabeza Sí, de uno Poli Ferman? con Graciela y Daniel Vinelli, que se llama Che Tango 3. ¿Qué es eso? Eso son tres, canto, bandoneón y piano, donde vamos a presentar obras del tango, pero también algunas, y también recuperar algunas de cantantes españolas que han cantado tango, con visuales, con... Ajá. ¿Cuándo podremos ver ese espectáculo? Cuando puede ayudar que nos contraten. Bueno, esa es una buena... Porque recién lo estamos armando, pero sí, es un buen es una buena buen trámite, posibilidad sí. que sepan. Muy bien, o sea, un espectáculo con el bandoneón, el piano y la voz de Graciela Di Palma, sí. recuperando también grabaciones antiguas, vídeos antiguos de la historia del tango. De la ¿no? historia Sería un del repaso tango que por la incluye historia del también tango. a España y a Pues Valencia. vamos a ver si se anima algún empresario pronto y les podemos ver en escena. Poli, ha sido un placer, muchísimas gracias Muchísimas gracias por esta posibilidad, Vicente. por tener esta posibilidad de hablar del tango y de la carrera de Poli Ferman. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.